Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy continuamos en este curso de Cristología. Gracias a Dios hemos llegado, hoy estamos ubicados en el capítulo 7 de este curso de Cristología. Ojalá que le esté siendo de provecho para usted, para sus grupos parroquiales, para su crecimiento espiritual, porque la finalidad de este curso, acuérdense ustedes, conocer más sobre la persona de Jesús. Ubicado ya en el capítulo 7, hoy vamos a abordar un tema que le interesa pues prácticamente a todos, porque todos somos pecadores. El capítulo que hoy vamos a tocar se llama Jesús ante el pecado y los pecadores. Jesús ante el pecado y los pecadores. Es una realidad que usted y yo somos pecadores, ¿o no? Todos somos pecadores. Y al reconocernos pecadores, también es cierto de que Jesús tiene una noticia para cada uno de nosotros. Ya estamos en el tiempo de Cuaresma, y en el tiempo de Cuaresma lo que se nos invita de manera especial es a alejarnos del pecado mediante el sacramento de la reconciliación y a empezar una nueva vida. Después de estos 40 días de Cuaresma que estamos viviendo, vamos a llegar a la gran fiesta de la Pascua, la máxima de todas las vigilias, la gran vigilia de la vigilia pascual. Y fíjese que si usted sabe que en la vigilia, al iniciar la vigilia, después de que se enciende el cirio pascual y después de que el sacerdote lo procesiona hacia donde se va a llevar a cabo la misa de vigilia, después viene un pregón. A lo mejor usted lo ha escuchado, un pregón que es un cántico, un canto, en donde nos va hablando de toda la liberación del pueblo de Israel. Pero ese pregón es tan hermoso, es tan bonito, es tan bello, que hay una parte que hoy quiero citar. Una parte de este pregón dice lo siguiente. Dice: feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. ¿A qué se está refiriendo cuando el pregón dice feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor? Pues está haciendo referencia del pecado. Cómo el pecado nos va a hacer que Cristo venga a redimirnos. De hecho, dice también el pregón pascual, ¿no? Fue necesaria esa culpa para que merezcamos a tan grande Redentor. A lo mejor no lo vamos a entender, pero Cristo, con su venida, con su muerte, viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo, cuando viene, se encarna. Cuando participa de nuestra historia, la finalidad, su muerte en la cruz, su resurrección, su gloriosa resurrección, la finalidad consiste en la liberación del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, muere con todos nuestros pecados. Y cuando resucita, resucita con todos nosotros para una vida nueva. Por eso vamos a comenzar con esta expresión de este pregón pascual que dice: feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor, Jesucristo. Jesucristo que viene a liberar a cada uno de nosotros que somos pecadores. Y vamos a comenzar haciendo una diferencia entre el pecado y el pecador. Miren, ¿Jesús odia el pecado? Sí. ¿Pero odia al pecador? No. Porque el pecador es usted y el pecador soy yo. Jesús tiene una especial predilección por nosotros, los pecadores. Porque acuérdese que cuando Cristo se hizo humano, como nosotros, participó de nuestra naturaleza humana, decimos que Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, en esa debilidad que Cristo conoce de la naturaleza humana, también sabe cómo nosotros en nuestra debilidad podemos caer.
Y por eso al conocernos, entonces Él no es que odie al pecador, pero sí odia al pecado. Cristo nos ama a nosotros que somos pecadores, pero no ama al pecado. El pecado que cada uno de nosotros comete, Cristo, Jesús, lo aborrece, no está de acuerdo. Ahora, ¿cuál era esa relación que Jesús tiene con los pecadores? De hecho, el ministerio público de Jesús, los 3 años, de los 30 a los 33 años que Jesús se la pasó predicando, el contacto que tuvo fue con gente pecadora, como usted, como yo. Gente que muchas veces negó a Jesús, es más, hasta sus mismos discípulos eran pecadores, que negaron al Señor. Ahí tenemos la figura de Pedro, ¿no? Ahí está el gran traidor, Judas. Pero ¿cuál era esa relación? ¿Cuál era esa relación que Jesús tenía con los pecadores? Miren, Jesús, tenemos que decir, no tuvo pecado alguno, ¿sí? Acuérdense, se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Cristo no tiene pecado, pero no porque no tenga pecado, no podía entender la gravedad del pecado. Es como luego hay gente que dice, pero ustedes los sacerdotes, ¿cómo pueden hablar del matrimonio si no están casados? Aunque nosotros no estemos casados, no por el hecho de no estar casados, no quiere decir de que no podamos decir nada del matrimonio. Claro que podemos hablar sobre el matrimonio. Imagínense, Cristo, no por el hecho que no tuviera pecado, no podría decir nada del pecado. Cristo no tuvo pecado, ninguno, pero entendió la gravedad del pecado de cada uno de nosotros y la entendió como una ofensa al amor que Él nos tiene. ¿Qué significaba el pecado? ¿Qué significaba el pecado para Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre cómo entiende Jesús el pecado y cómo lo entienden los escribas o los fariseos? Hay una gran diferencia. Miren, primero tenemos que decir que no solo era la transgresión literal de una ley. Así lo entendían los escribas y los fariseos. Ellos decían, por ejemplo, si incumplían con una ley, por ejemplo, curar en sábado, si alguien curaba en sábado, para los escribas y los fariseos estaba cometiendo una falta muy grave, había un pecado muy grave. Bueno, para Jesús, Él no entiende el pecado como una transgresión literal de una ley, como para los escribas y los fariseos sí lo entendían. No, Jesús va más allá. Jesús entiende el pecado como una esclavitud en la que el hombre cae en el poder de Satanás. ¿Cómo entiende Jesús el pecado? Repito, como una esclavitud en la que el hombre cae en poder de Satanás. Esto lo vamos a poder ver y a poder confrontar con la Sagrada Escritura. Yo le invito a que agarre su Biblia y vamos a buscar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 3. Ahí en su casita, agarre su Biblia, Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice lo siguiente: Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12. Y éste fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Vean nada más. Jesús está entendiendo el pecado como la esclavitud en la que cae la persona que comete el pecado, cae en el poder de Satanás. Como Judas, que iba a entregar al maestro, cae en poder. Por eso dice la Biblia, pero Satanás entró en Judas. Es decir, cuando una persona cae en pecado, podemos decir el demonio Satanás entra en esa persona y se apodera de su ser. Le quita esa presencia divina que existía en su corazón por la gracia sacramental,
Satanás llega, le arrebata esa presencia divina y se apodera de su ser. Dice el Evangelio, Satanás entró en Judas, que era uno de los 12, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes. Entonces, para Jesús el pecado es el dominio que existe por parte de Satanás de la persona en la que cae en el pecado. Repito, Jesús no entiende el pecado simplemente como una transgresión de la ley, como lo entendían los escribas y los fariseos. No, Jesús va más allá. Jesús va a entender el pecado como la esclavitud en la que el hombre pecador se deja adueñar por Satanás. Ahora, una vez que Jesús entiende así el pecado, ¿cuáles son los más grandes pecados para Jesús? Cuando hablamos de pecado, casi siempre desde el catecismo nos han enseñado pecado mortal y pecado venial. Pero para Jesús, ¿cuáles son los más grandes pecados para Él? El primero, vamos a enumerarlos. Uno de los pecados más graves que para Jesús existe es el pecado de la hipocresía religiosa. Pecado grave, pecado muy grave. ¿En qué consiste el pecado de la hipocresía religiosa? Este pecado consiste especialmente en la apariencia religiosa que se usa para cubrir otro tipo de intereses humanos. Vamos a agarrar nuestra Biblia nuevamente y vamos ahora al Evangelio de Mateo en el capítulo 23. Mateo 23, versículo 1. Mateo 23, versículo 1, dice: Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para los discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Mire, este pecado de hipocresía religiosa es como si yo le dijera a usted, tiene que luchar contra el pecado, tiene que dejar de ser una persona pecadora y tratar de ser diferente. Pero haga de cuenta que yo nada más le estoy predicando, pero yo no lo pongo en mi vida, no lo pongo en práctica. El pecado de la hipocresía religiosa es que nosotros hablamos de Dios, pero no queremos hacerlo en nuestra propia vida. Y ese es un pecado muy grave. Cómo a veces transmitimos el mensaje del Señor a los demás, pero nosotros no queremos hacer nada. Decimos, hay que dar de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, pero yo no lo hago. ¿Qué sentido tiene que yo lo diga si yo no soy capaz de hacerlo? Bueno, ese es un pecado muy grave, porque estamos poniendo a Dios por delante, pero nosotros no lo queremos hacer. Y nos justificamos en Dios. Es que Dios así lo dice, es que Dios así lo pide. Pero si yo no lo hago, entonces estoy siendo un hipócrita. Por eso, un pecado grave que Jesús echa en cara es hipocresía religiosa. Uno de los más graves. Otro pecado que es muy grave también para Jesús es el pecado del desprecio a su mensaje o a la invitación. Jesús, que constantemente está hablando, nos llama, nos invita con su mensaje de salvación, pero que nosotros no le hacemos caso o simple y sencillamente cerramos la puerta y no queremos saber nada más. Algunos oyeron su mensaje, pero no lo cumplen. Y ellos que lo escucharon, pero no lo cumplen, dice, serán juzgados más severamente. Porque Cristo, con su palabra, nos tiene que animar a ser diferentes. Si yo nada más me digo,
ya escuché el mensaje, pero mi vida no cambia, no tiene sentido. Por eso, otro pecado grave es el desprecio a su mensaje o la invitación que Él nos hace. Otro pecado grave para Jesús es el escándalo a los pequeños, de manera especial a ellos. Es decir, Jesús dice claramente en Mateo 18, 6, versículo 6, Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Allí nosotros podemos testificar cómo Jesús se enoja cuando alguno de nosotros es piedra de tropiezo para aquellos que de verdad quieren echarle ganas en el seguimiento de Jesús. Dice, más le valiera amarrarse una piedra de molino en el cuello antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Un pecado que para Jesús es muy grave. Otro pecado que para Él también es muy grave es el pecado del apego a las cosas materiales. Hoy en día se da mucho esto. Poner las cosas materiales por encima de Dios es una de las faltas más graves, porque lo material no nos permite desprendernos para hacerle caso al Señor. Las cosas materiales no es que sean malas, son buenas, porque usted se lo ha ganado con el fruto de su trabajo. Pero que esos bienes materiales, que el apego a los bienes materiales no esté por encima de las cosas de Dios. Porque hay gente que prefiere trabajar, prefiere tener antes de escuchar al Señor. Hay gente que le da más importancia al trabajo que al día domingo. Hay gente que prefiere irse a trabajar o hacer otra cosa antes que escuchar la palabra de Dios en domingo. Pues el pecado del apego a las cosas materiales es grave. Todos estos pecados, los pecados que se oponen al amor al prójimo, son graves para Jesús. Repito, la hipocresía religiosa, el desprecio a su mensaje, el escándalo que nosotros podamos hacer de los pequeños, el apego a las cosas materiales y también el desprecio, óigalo bien, el desprecio al amor del prójimo. Cristo nos dice, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Cuando nosotros vemos una necesidad, ahorita que ya estamos en tiempo de Cuaresma, cuando yo veo a una persona que necesita y me hago como si yo no viera, me hago como si yo no supiera nada y estoy viendo una necesidad, aquel que sufre, aquel que no tiene que comer, cuando yo veo la necesidad y me hago el que no sé nada, falta grave y muy grave. Jesús en su evangelio lo manifiesta. Ahora, no todos los pecados que Jesús aborrece, no todos los pecados son de acción grave. Estos que acabo de mencionar sí son de acción grave, pero no todos. Hay también pecados que llamamos de omisión. Usted cuando va a misa, si se da cuenta, cuando empezamos la misa decimos, yo confieso que he pecado mucho y empezamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué significa pecado de omisión? El pecado de omisión es el pecado que quiere decir el bien que pudiste haber hecho y no lo hiciste. ¿Dónde lo podemos ver en el Evangelio? Cuando usted se acuerda que Jesús le da unos talentos a cada uno y después le dice, Señor, me entregaste 5, aquí te entrego 5. Me entregaste 10, aquí te entrego 10. Y a uno, el que le entregó 1, dice, Señor, como sé que eres tan exigente, fui y guardé el talento que me diste y hoy te lo presento. ¿Y qué le dice Jesús? Siervo flojo y perezoso, ¿no? ¿Por qué no pusiste a trabajar ese talento que yo te di? ¿Qué tuvo que haber hecho esa persona? Hacer más. Pero como no quiso hacer más, eso es omisión. El bien que pudiste haber hecho y que no hiciste.
el bien que tenías que hacer, el ayudar a alguien, y no quisiste. Eso es omisión. También el pecado de omisión es una falta, porque pudimos haber hecho algo y no quisimos. Hermanos, hay muchos pecados, demasiados pecados. Por ejemplo, no es que Jesús no condenara los pecados de idolatría, de blasfemia o de adulterio. Claro que Jesús los condenaba. Pero ¿por qué Jesús a estos pecados no les dedica tanta atención? Simple y sencillamente porque los doctores de la ley ya lo repetían constantemente. Los doctores de la ley tenían tan marcados estos pecados que siempre aborrecían y hablaban de la blasfemia, de la idolatría, del adulterio, y olvidaban los demás. Por eso Jesús, cuando llega, retoma los que los doctores de la ley estaban olvidando, y los que ellos que tanto mencionaban Jesús, ahí los deja, puesto que ya se había hablado mucho de ellos. Ahora, hay un pecado imperdonable. Sí. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios lo dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón y será reo de muerte. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pecado que no se perdona. ¿Qué significa? Bueno, es cerrarse a Dios. El pecado del Espíritu Santo es el rechazo a su obra, a su mensaje, y por lo tanto, esto va a ser imposible de arrepentimiento. Si alguien se cierra a Dios, no quiere saber nada de Dios, ni su mensaje, ni nada, y se cierra al perdón divino, pecado grave, gravísimo, gravísimo, porque no tiene perdón. En cambio, aquella persona que se abre a la gracia, aquella persona que se da la oportunidad de escuchar el mensaje, ese mensaje le va a cambiar la vida y le va a perdonar. Pero aquel que se cierra, que no quiere saber nada, que no se abre al perdón, pues ¿cómo Cristo va a perdonar ese pecado? Si simple y sencillamente la persona no le da oportunidad a Cristo. Por eso, el pecado imperdonable es este. El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Repito, es el rechazo de la obra y del mensaje de Dios. Cerrarse totalmente y no querer saber nada de Cristo. Porque entonces ya no le estamos dando ese permiso al Señor de entrar en nuestra vida y de cambiarnos y ser diferentes. Estos pecados de los cuales estamos hablando son los pecados que Jesús aborrece. Pero repito, Jesús aborrece al pecado, pero no al pecador. Porque el pecador es usted, el pecador soy yo. Cristo no nos aborrece, Cristo no nos rechaza. Rechaza nuestro pecado, sí, pero a nosotros no. A nosotros nos ama, porque para eso murió en la cruz, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces Jesús sabe distinguir perfectamente entre el pecador y el pecado. Muy bien, sabe distinguir muy bien. ¿Jesús ama al pecador? Sí. ¿Jesús ama al pecado? No. Jesús no ama al pecado. Jesús lo aborrece. ¿Qué hizo Jesús con los pecadores? ¿Qué hacía Jesús con los pecadores? ¿Qué hacía Jesús, por ejemplo, con Zaqueo? ¿Qué hacía Jesús con Mateo, con Leví? ¿Qué hacía Jesús con ellos? Vean, Jesús tiene gestos delicados con el pecador. ¿Como cuáles? Come con ellos. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo estaba ahí arriba de un árbol, dice la palabra de Dios, y Jesús pasa, y Zaqueo se subió porque lo quería ver? Y dice que Jesús le dijo a Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy quiero comer en tu casa. ¿Qué hace Jesús con ese pecador que se llamaba Zaqueo? Come con él. Y cuando come con él, es el signo de la comunión, de la cercanía. Cuando yo como con alguien, es porque me voy a unir con esa persona, porque voy a tener esa cercanía. No estoy poniendo una barrera.
Cristo no pone una barrera con el pecador, se acerca al pecador. Y vean qué interesante lo que Zaqueo le dijo después, ¿no? Le dijo, Señor, si he hecho mal a alguien, dice, restituiré 4 veces más. Ese hombre pecador, que era Zaqueo, se dio cuenta de que Jesús le estaba aceptando y entonces ese hombre comienza a cambiar de vida. Así es Jesús con los pecadores. Jesús tiene esa cercanía. Jesús come con los pecadores. Jesús tiene esa comunión, tiene ese acercamiento con Él para tratar de mostrarles la salvación de la cual estamos llamados todos los que somos pecadores por nuestra fragilidad humana. La palabra entonces que puede resumir la actitud de Jesús con cualquier persona que sea pecadora, la palabra que vamos a resaltar en este capítulo, en esta lección de Cristología, es misericordia. Ya estamos en Cuaresma. Y durante esta Cuaresma, usted que es pecador, yo que soy pecador, tenemos que resaltar esa palabra mágica, misericordia. Jesús viene a mostrar su misericordia, a acercarnos a nosotros y a darnos una nueva oportunidad de ser diferentes. Usted y yo tenemos pecado. Todos hemos pecado, menos Jesús y su Madre Santísima. Acuérdese que Jesús y su Madre Santísima no tienen pecado. De ahí viene un chiste, ¿no? Usted sabe que cuando está la mujer que había sido encontrada en adulterio y entonces está Jesús que sale a defenderla y que les dice, ¿no? A los que estaban ahí que querían apedrearla a esa mujer, que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces dice un chiste que del cielo de repente cae una piedra y Jesús voltea al cielo y le dice, mamá, tú no. Le dice Jesús a la Virgen, mamá, tú no. ¿Por qué? Porque María es la única que no tiene pecado, la Virgen María, concebida sin pecado original. Cristo no tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado, todos, desde que nacemos. Nacemos con algo que decimos con el pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? Bueno, consiste en esa mancha que de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como jefes de toda humanidad, nos transmiten a cada uno que participa de esa humanidad. Cuando nacemos, todos nacemos con el pecado original y sabemos que por el sacramento del bautismo, ese pecado se nos borra. Pero también nosotros pecadores tenemos otro pecado que es el pecado actual o personal. ¿Cuál es el pecado actual o personal? Pecado es para aquella persona que ha llegado al uso de la razón. Aquí hay un punto muy importante. No podemos hablar de pecado si no hay uso de razón. Un niño, por ejemplo, que todavía no tiene uso de razón, no le podemos decir, eres un niño pecador. ¿Trae el pecado original? Sí, de nacimiento. Pero mientras el niño no tenga uso de razón, no podemos decir tiene pecado personal. Todos tenemos pecado personal cuando llegamos a cierta edad en la cual ya tenemos uso de razón. A partir de allí, un niño más o menos que de 6, 7 años ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya tiene uso de razón, ya también tiene pecado personal. Mientras no haya uso de razón, no hay pecado. Hay 4 maneras de pecar personalmente, y ya las repetí hace ratito, dije de pensamiento, de palabra, con las obras o de omisión. Estos 4 entran dentro del pecado personal de cada uno de nosotros. Pero el pecado más grave, el más grave, es el pecado mortal. Ese sí. El pecado mortal es una desobediencia a la ley de Dios en materia grave, óigalo, con plena advertencia en la mente y deliberado consentimiento de la voluntad. Vamos a explicar. Para que sea un pecado grave, yo tengo que tener uso de razón. Yo ya sé que eso que voy a hacer está mal. Y sabiendo que está mal, aún sabiendo que está mal,
lo quiero hacer, ¿sí? Tengo libertad de hacerlo. Y aún sabiendo que está mal y tengo libertad de hacerlo, lo ejecuto. Libertad, voluntad y consentimiento son tres cosas para que algo sea pecado. Entonces una persona que sabe que está mal y sabiendo que está mal lo realiza porque es libre, está pecando gravemente, una falta de pecado mortal. ¿Cuál sería materia grave? Porque decimos pecado mortal es aquel que tenga que ver con materia grave. ¿Cuál es materia grave? Voy a mencionar algunos puntos de materia grave. Ponga atención. Negar o dudar de la existencia de Dios, materia grave. Negar una verdad de fe definida por la Iglesia, materia grave. Blasfemar de Dios, blasfemar de la Virgen, de los santos. No participar de la misa sin motivo alguno grave. Óigalo. Todos aquellos que no van a misa los domingos es pecado y pecado mortal. No participar de la misa. Tratar de modo ofensivo a nuestros propios padres o superiores. Cuarto mandamiento, acuérdese. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si alguien trata a su padre o a su madre de modo agresivo, está pecado gravemente. Matar a una persona o herirla gravemente, no matarás. Procurar directamente robarle objetos de mucho valor. Calumniar, ahí está mandamiento, no levantarás falsos testimonios. Calumniar, consentir pensamientos o deseos impuros, emborracharse, drogarse en forma grave, callar en confesión por vergüenza. Hay gente que dice, me quiero ir a confesar, pero me da mucha vergüenza lo que tengo que decir, aunque sea muy grave, hermano, hermana, aunque sea muy grave lo que tengas que decir, exprésalo, porque si lo callas en sacramento, es un pecado grave. Porque es sacramento y porque tú sabes lo que hiciste y no lo quieres expresar. Causar escándalo al prójimo con acciones o actitudes graves. Todas estas cosas son pecados mortales. Y si nosotros ha incurrido en alguno de estos pecados graves, no podemos acercarnos al sacramento de la Eucaristía, porque pecaríamos gravemente contra el Señor. Entonces, ¿qué es lo que produce en el alma el pecado mortal? Una persona que ha hecho todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿qué es lo que pasa dentro de su alma? Bueno, está matando la vida de gracia que tiene dentro. Lo está matando. ¿Cómo puede usted recuperar esa vida de gracia? Cuando usted se acerca a la confesión. Cuando usted se acerca a confesarse, esa vida de gracia que existe dentro de nosotros se recupera. Pero cuando caemos en pecado mortal, pecado grave, esa vida de gracia se va. Por eso entonces tenemos que estar siempre dispuestos a una buena confesión. Solamente mediante una buena confesión, Cristo nos va a perdonar el pecado, aunque sea muy grave, en una buena confesión. Hay otro pecado, que es el pecado venial. Este pecado venial es una desobediencia a la ley divina, pero en materia leve, no tan grave como el mortal. En materia leve, pero sin pleno conocimiento y consentimiento. Acuérdese, el primero y grave es que usted tiene conocimiento, tiene consentimiento y aún así lo realiza. Y el pecado venial sí es una desobediencia a la ley divina, pero sin pleno conocimiento y consentimiento. ¿Qué efectos produce el pecado venial en nuestra alma? Pues entibia el amor de Dios, ¿sí? Aquí el pecado venial no nos quita la gracia divina, pero sí entibia, es decir, hace menos la gracia divina que tenemos en nuestra vida. Y bueno, por último vamos a hablar rápidamente de los pecados capitales. Los pecados capitales, que usted sabe que son 7, y se llaman capitales porque son cabezas de todos los demás pecados. Acuérdese, la soberbia,
la avaricia, la ira, la lujuria, la pereza, la envidia y la gula. Todos estos pecados son cabeza de los demás. Tenemos que luchar, pues, tenemos que luchar contra todos estos pecados. Y el pecado más grave es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando yo me cierro a Dios, cuando no quiero saber nada de Dios, cuando no le doy la oportunidad a Dios, un pecado muy grave, grave, grave. Ojalá, pues, que al ver que Jesús tiene esa apertura para nosotros pecadores y no nos rechaza, rechaza nuestro pecado, pero no nos rechaza a nosotros, pecadores, que nos dé ese impulso para ser diferentes, para que esta cuaresma, que ya estamos en cuaresma, usted luche, de verdad, yo luche por ir venciendo ese pecado, de manera especial los pecados mortales que nos quitan esa gracia de Dios. Jesús se acerca a los pecadores, Jesús come con los pecadores, Jesús tiende la mano a los pecadores. Así es que el Señor nos está dando una oportunidad. No la dejemos ir, aprovechémosla. Le invito finalmente a que vaya al sacramento de la confesión. Vaya a su parroquia, busque al sacerdote y haga una buena confesión, pero una buena confesión, siguiendo los pasos. No a ver qué se le ocurre ya que esté ahí, no. Haga un examen de conciencia para que cuando llegue pueda usted experimentar ese perdón de Dios. Y usted se va a dar cuenta cómo el sacerdote cuando le imponga las manos y le dé la absolución, usted va a sentir cómo esa gracia que había perdido por el pecado regresa a su vida. Y es el mayor regalo, cuando la gracia de Dios entra dentro de nosotros. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Vamos muy bien, gracias a Dios. Vamos muy bien en este curso de Cristología. Hoy hemos visto el capítulo 7, Jesús ante el pecado y los pecadores, y ojalá comparta con la gente que lo necesita y que quiere saber más del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en los siguientes Evangelios en Píldora. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que usted tenga su evangelización a su alcance. Gracias por su presencia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.